Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 2 minutos, momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello recibo con gusto en este día a José Manuel Flores. José Manuel, buenos días, bienvenido. Gracias, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Y a tu auditorio, pues, que sea un gran miércoles, muy buenos días. Christopher Mora, buenos días, bienvenido. Jesús, gusto saludarlos al auditorio y a mis compañeros. Mauricio Zapata, buenos días, Mauricio. Muchas gracias, tocayo, porque ya José Manuel... Sí, ya nos rebautizó. Nos rebautizó. Buenos días. Perdón, sí. Bueno, pues hoy platicar sobre esta situación que se da a conocer el día de ayer. La pues investigación de estos 35 jueces del Poder Judicial de Tamaulipas que están bajo investigación por diversas irregularidades en su desempeño, principalmente dilación en la integración de los asuntos a su cargo. Por ahí decía la presidenta Tania Contreras, aproximadamente 30 venían de pues temas del anterior que fueron heredados, 5 decía eran de octubre a la fecha. Y bueno, pues ahí estaba ahora pues en escrutinio el tema del papel del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero de entrada, José Manuel, los señalamientos contra estos 35 jueces pues revelan fallas individuales o es un problema estructural que aún tiene el Poder Judicial hacia su interior. Fíjate que, Jesús, es un tema, es un gran tema el que tocas hoy porque tiene mucho fondo. La verdad es que por la amplitud de la investigación, pues es un problema, desde mi punto de vista, de estructura, ya que además de jueces, toca secretarios, toca actuarios, hay personal administrativo y todo visto por retrasos de procesales, manipulación de expedientes, inconformidad en sentencias, de criterios adoptados en audiencias, entre un largo etcétera, ¿no?, que proviene en esta investigación. Pues, digo, como te comento, la verdad es que es un tema muy interesante y da para mucho. Digo, por lo pronto, pues es una prueba de fuego para la propia Tania Contreras, ¿verdad? Y los resultados, pues van a ser muy importantes para generar confianza de este nuevo modelo y pues para respaldar la labor del Supremo Tribunal y de ella, ¿verdad? Entonces, que en el inicio de su gestión, bueno, pues es una mujer que tú la has visto por recorrer el estado, hacer foros, realizar una serie de encuentros y bueno, yo creo que con mucha más seriedad, o al menos sin tanta polémica como su contraparte nacional, ¿no? Cuando tú ves el trabajo de Hugo Aguilar o de Lenia Batres, pues es un día sí y otro también los ves en noticieros, ¿verdad? Por temas ahí complejos. Y en el caso de Tania, yo creo que se ha manejado con mucho más cautela en este tema. Entonces, creo yo que como regresando a tu pregunta, pues es un tema de estructura. Christopher, ¿son temas individuales o problemas en el interior del poder? Yo creo que tiene las dos partes. A veces son las personas las que no cumplen con su trabajo cabalmente. Hay sospechas de diversa índole, pero bueno, es el servidor público el que falla. A veces puede ser el sistema. ¿Por qué? Porque no hay, a lo mejor, quiero suponer que los retrasos en la resolución de expedientes es porque no hay suficiente personal, porque las oficinas no están suficientemente equipadas, o sea, hay estructura y hay cuestiones individuales. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que se ventile ya este tema. Antes no daban a conocer que jueces estaban castigados o bajo observación. El abrir este tema a la sociedad es muy importante, pero a la vez significa un gran compromiso, porque no puede ser posible que nada más des a conocer y que no se le vaya a dar seguimiento. Ahora que ya sabemos que son 35 servidores públicos sujetos a investigación por irregularidades, va a ser importante darle seguimiento y saber si cometieron delitos, faltas administrativas o qué tipo y si va a haber sanción. Entonces, la apertura de esta información compromete también a llevar a cabo el proceso debidamente transparente y objetivo. Entonces,
si das a conocer este tipo de información que es muy interna, pues hay que darle seguimiento y que se aplique la ley y la justicia, ¿no? En este caso. Mauricio, tu punto de vista de estas investigaciones. Pues bueno, yo creo que era parte de lo que se buscaba, ¿no? Cuando se reformó el Poder Judicial. Por ahí alguien lo ve como una cacería de brujas, por ahí lo señalan como que venganza del nuevo régimen o del nuevo sistema o de quienes hoy están asumiendo el poder, en este caso el judicial. Pues habrá que ver, digo, sí, hay que reconocer, o más bien no hay que negar que sí había mucha corrupción en algunos juzgados, sobre todo con jueces que pedían dinero para juzgar a favor o en contra de cierto caso. Hay que tomar en cuenta también que en muchos casos ellos, los propios jueces, los propios juzgadores fueron extorsionados o incluso amenazados por algunos sectores para dictar sentencia en favor o en contra de algún caso. Entonces yo creo que sí debe haber, sí, estoy de acuerdo que existe esa investigación si se detectaron irregularidades, pero que se investigue bien y que pues de alguna manera pues vean de qué por qué se hizo tal o cual situación. Digo, no es un secreto que a veces grupos de delincuentes, pues bueno, amagan, amenazan o extorsionan incluso a los jueces, insisto, ¿no? Para juzgar un caso a favor o en contra, y bueno, pues así son inocentes o los amenazan con sus familias, etcétera. Entonces, pues sí habría que investigar bien y deslindar ciertas responsabilidades. Y hay otros casos en los que, pues bueno, sí hay jueces muy corruptos y que por un lado le decían a un caso, mira, ¿quieres que falle a tu favor? Pues bueno, venga con una casa, incluso se supo o se sabía, por debajo del agua, vamos a llamarlo así coloquialmente, que les dan una casa, un carro, etcétera, o dinero incluso en efectivo. Y había quienes hasta por una botella se vendían, o sea, en muchos casos. Y estamos hablando de un historial de muchísimos años, no van a decir, de muchísimos años, y que se supone que con la reforma judicial se iba a acabar con eso. Aquí lo que hay que esperar es que no sea, insisto también en esto, una cacería de brujas, y que realmente se esté actuando con honestidad y con el objetivo de limpiar el sistema judicial, en este caso del Estado de Tamaulipas. ¿Es este hecho, José Manuel, un real compromiso del Poder Judicial con estas promesas que se hicieron de transparencia, de acabar con la corrupción? O sea, ¿realmente habrá esta depuración de malos elementos, o solo es pues reaccionar a esta presión que se había venido ejerciendo y que, bueno, era, insisto, el compromiso de las campañas, ¿no?, para llevar a cabo esta elección judicial? Fíjate que yo creo que se compone un poco de ambos puntos en lo que preguntas, porque si bien aún falta tiempo para poder revisar resultados, ¿verdad? Tiene pues 2 meses, ¿verdad?, que arrancó, por lo mismo, bueno, hay una preocupación de cómo esto va a evolucionar, de cómo va a cambiar la conformación del Poder Judicial en general, el trabajo interno, la distribución de las tareas, el propio acceso a la Corte. Hay temas muy técnicos, ¿no?, como la llegada a través de un amparo en revisión, la facultad de atracción, una resolución de competencia, entre muchos otros. Pero además, ahorita regresando a la pregunta, ¿cómo se van a orientar los perfiles a lo político? Ahorita comentaba Christopher algo muy interesante de la importancia de ponerle luz
¿verdad? Que antes no sabíamos lo que pasaba cuando había trabajos hacia el interior y hoy, bueno, se están haciendo públicos. Vamos a ver qué tan públicos se van a hacer también ya una vez que concluyan las investigaciones, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, está el tema, comentabas ahorita en tu introducción, el tema de Tampico, ¿no? Que toca, que involucra a un menor de edad, y cómo los medios hicieron muy público este caso, ¿verdad? Le pusieron mucha luz, se ventiló mucho y generó una presión a tal grado que el Tribunal de Disciplina separó al juez para poder investigar este proceso, ¿verdad? Entonces, pues es un tema que habrá que seguir muy de cerca, porque los medios van a jugar un rol estelar en este tema, ¿verdad? Y la opinión pública, como tú bien lo comentabas. Ok, tú, Christopher, ¿cómo ves ¿Es un compromiso real de una depuración de malos elementos? Yo creo que sí es un compromiso y así como fue la bandera de la reforma judicial de eficientar, transparentar, moralizar, pues tienen que hacerlo. Ya se aventaron el tiro, como dicen uno por ahí, se aventaron ese compromiso, entonces deben de cumplirlo y bueno, la sociedad va a estar muy, muy atenta a lo que suceda y cómo se va a ir reformando y mejorando el sistema judicial de Tamaulipas. Lo mencionaba Mauricio, no es un tema nuevo. Incluso lo que dice la presidenta Tania Contreras en el sentido de que 30 casos venían ya del Supremo anterior, de la dirigencia anterior, y 5 son de octubre para acá. Bueno, esos 30 casos revelan que no son situaciones nuevas, que ya se venían arrastrando. Y también coincido con Mauricio que mucho tiene que ver las presiones que a veces hay sobre los juzgadores o a veces secretarios del juzgado. ¿Por qué? Porque los chantajean, extorsionan o amenazan, y eso pues ya es muy grave. Entonces sí tenemos que ponerle mucho ojo a este tema. Y claro, ahorita lo comentaba muy bien José Manuel, el rol que lleguemos a jugar los medios de comunicación, los comunicadores, va a ser muy importante, porque efectivamente a veces cuando hay una presión mediática sobre determinado caso, es cuando las autoridades de ese Poder Judicial, en este caso, es cuando voltean a ver el tema, si hay irregularidades o no. Pero mientras no se hace público, nadie se da cuenta. Incluso ha habido protestas de familias o personas afectadas por malos jugadores en las calles y nadie dice nada. Hasta que no empiece una verdadera presión con los medios de comunicación, entonces ya viene la orden superior, la orden suprema, de investigar y separar, en este caso, al servidor público. Entonces también los medios de comunicación vamos a seguir teniendo un rol importante en que se mejore el sistema judicial. Uh-huh. Hay un verdadero compromiso, Mauricio, con estas primeras acciones que hemos visto. Ya hablábamos el tema de esta remoción de la jueza allá en Tampico, también el tema de la jueza que aplicó esta multa de los 1.3 millones, sí, que fue reubicada también, sí, o es un tema únicamente de medios. Pues mira, por los casos que se han dado, me parece que va una tendencia hacia mejorar el tema. Sí me llamó la atención el caso de esas dos juezas que comentas, que se dieron en los últimos días, y me pareció una buena resolución. Esperemos que no sea mediático. Van empezando y ya sabes que es la luna de miel, y ya sabemos que también por ahí hay algunos magistrados con ciertas aspiraciones, y pueden estar haciendo algunas situaciones populares, ¿verdad?, para ganarse la atención del respetable, uh-huh, y desde luego pues el aplauso, ¿no? Un aplauso posterior. Ojalá no sea eso, ojalá sí traigan ese esquema de trabajo para limpiar el sistema judicial, para que haya más o menos un sistema sin tanta corrupción o sin tanto abuso, por lo que vemos con la
los dos casos, ¿no? Lo de las juezas. La última sí se pasó, o sea, que es un abuso de autoridad y un exceso de soberbia, ¿no? Me corregiste, bueno, va una multa, ¿no? Y fueron 2 multas. Sí, Salió un segundo caso que arriba de 800,000 pesos también de sanción. No sé, sí. Y qué bueno, ¿no? Que se les ponga un alto, porque antes no lo había. Uh-huh. Eso sí hay que también señalarlo, independientemente de los temas conservadores o cuatroteístas, sí había ese tipo de abusos y sobre todo no había un freno. Ahora parece que lo es. Insisto, ojalá no sea solamente mediático para llamar la atención, ojalá no sea solo porque ando en campaña, ojalá no sea solo porque, pues bueno, quiero aparecer en los medios de comunicación porque tengo aspiraciones. Pero, pues bueno, a final de cuentas, tenga aspiraciones o no, si están limpiando y si está haciendo este tipo de cosas, qué bueno porque... pero que no salgan con que dentro de un año pues ya no quede, entonces ya se sigue la misma el mismo sistema del Poder Judicial anterior. Entonces, pues bueno, ojalá, insisto, que no sea solo un tema mediático para llamar la atención y ganar el aplauso y el like del público. Aunque son muy pocos días, José Manuel, estas acciones o este trabajo que ha venido desarrollando el Tribunal de Disciplina Judicial, pues le da la razón a ese extinto Consejo de la Judicatura que muchos decían pues únicamente era un organismo que pues, estaba de adorno. Sí, bueno, lo que yo creo que es una pregunta muy interesante, pero creo que, por ejemplo, aquí también, repitiendo un poco lo que comentó Christopher, si bien eran tareas similares, de alguna manera antes se manejaban hacia adentro. Raras veces podías enterarte y generalmente cuando te enterabas era a través de trascendidos. No había un seguimiento de la opinión pública propia de lo que pasaba hacia adentro. Ahora el propio perfil obliga de alguna manera a que sea más público esto, y eso ayuda, digo, también tiene sus defectos eso, pero por lo pronto ayuda a ponerle luz, a que la opinión pública le dé un seguimiento y bueno, influya de alguna manera en los resultados. No sé si a veces la opinión de la mayoría sea el resultado correcto. Ese es un gran tema, ¿verdad? Que ver. Y también el interés político que pueda surgir de esto. Bueno, o sea, también ese es otro tema. Acabamos de abordar 2 casos muy interesantes de cómo al menos se ha obligado a una discusión mayor gracias a que esto se ventiló. Pero bueno, hay otros casos, por ejemplo lo de la marcha del 15N, donde fueron durísimos con los detenidos, ¿no? Entonces hay que revisar y hay que compensar, y bueno, por lo pronto ver cómo evoluciona en Tamaulipas. Y aquí, como bien platicabas, Jesús, dar ese beneficio a la presidenta que apenas tiene 2 meses, pero bueno, que al menos se ve con un interés real y con un trabajo serio. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Viaja cómodo y seguro con Autobuses Tornado. Salidas diarias de Ciudad Victoria a Houston, Dallas, Chicago, Atlanta, Las Carolinas, Michigan y más de 250 destinos en los Estados Unidos. Visítanos en calle Berriozábal 2317, frente a la central de autobuses, o llámanos al 834-110-6005. 834-110-6005. Visita nuestra app conexionestornado.com. Café 2 estrellas.
sabroso, no hay otro mejor. Prepárate para las últimas noches moradas del año en Suburbia. Aprovecha hasta el 55% de descuento en los mejores regalos y hasta 18 meses sin intereses. Consulta términos y condiciones en el área de crédito. Vigencia del 4 al 7 de diciembre. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Este lunes 8 de diciembre vive una tradición que nos une. Acompáñanos a la peregrinación número 23 de ORT Radio en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Desde las 2 de la tarde disfruta la verbena popular con música en vivo de los hermanos Quintana, Grupo Sin Control y Motivos. A las 5 en punto iniciamos el recorrido hacia el santuario para la Santa Misa. Con fe y devoción, caminemos juntos. ORT Radio, siempre cerca de ti. Estamos de regreso y bueno, le preguntaba a Christopher, este trabajo a recientes días de la conformación de este tribunal, ¿es ya una diferencia notoria con ese viejo Consejo de la Judicatura? Vamos a tener fe y esperanza en que sí van a hacer cosas distintas, porque ya hablábamos que existía este órgano, pero con otro nombre. Uh-huh. Ahora le pusieron tribunal, de disciplina judicial. Y que aparte antes estaba bajo el mando del presidente del tribunal. Exactamente, no era independiente. Entonces vamos a esperar y a confiar, a hacer votos, porque no sea únicamente un cambio de nombre, sino sea un cambio de actitud, de trabajo y de responsabilidad que tiene ya ese órgano y quien lo está dirigiendo. También, pues que el presidente del Supremo Tribunal o la presidenta pues no meta mano, que los deje actuar, que sean autónomos e independientes, porque eso le da fortaleza a la institución y nos da confianza a nosotros como ciudadanos. Entonces, yo espero que sea un cambio radical, importante y que se siente en la sociedad, ¿no? Que veamos, como lo decíamos ahorita al inicio del programa, que bueno, ya se está investigando a las personas, bueno, que se le dé seguimiento y que se dé a conocer si son culpables o son inocentes, si va a haber sanciones penales o administrativas, pero que se transparente. Ya tomaron esa responsabilidad, pues ahora hay que cumplirla, y eso es lo que en estos momentos en Tamaulipas y en México se requiere, una transparencia y trabajar con honestidad. Uh-huh. ¿Sí hay diferencias, Mauricio, entre este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Consejo de la Judicatura? Pues, todavía no podemos hablar de resultados de este nuevo esquema de trabajo. El otro, pues bueno, de alguna manera cumplió a medias, cumplió pues ahí más o menos, ¿no? O sea, no tampoco podemos decir que era un lastre, pero tampoco decir que fue un éxito. Y eso pues apenas están empezando, no podemos decir si están cumpliendo o no, si hay diferencia o no. Lo que sí es un hecho es que también no es así como que muy independiente, que digamos. Así que es autónomo, no. Pero pues habrá que ver, sobre todo con este caso, los resultados el trabajo para ver si está dando resultados, para ver si ya asumiendo precisamente el poder, demuestran esa autonomía y esa independencia. Si no, pues bueno, va a ser más de lo mismo, pero con otro nombre. Digo, son los mismos, nada más que se cambian de perfume. Sí, eso es lo que yo iba a comentar hace rato. Dicen que no son los mismos. Pues no lo han demostrado. No somos iguales. Y bueno, pero luego actúan como si lo fuesen, ¿no? Sí. Es que son los mismos, pero diferentes. No tienen el mismo origen. Además, es como las medicinas, las similares. Son lo mismo, pero más barato. Y hablando en particular de estos casos, José Manuel, de esos 35 casos que se dicen presuntas irregularidades, pues ¿qué papel juega dentro de este tipo de decisiones de actuar de los jueces el tema de la capacitación o la ausencia de capacitación, que también mucho se ha dicho en todas las profesiones siempre es muy importante, ¿no? El estarse actualizando periódicamente. No, sin lugar a dudas, como comentaba bien Mauricio y como comentábamos aquí, si bien todavía es
prematuro poder juzgarlos, ¿verdad? Porque los resultados apenas están comenzando a darse. La capacitación a los perfiles va a ser fundamental. Se ve al menos en este caso, en el tema Tamaulipas, porque te digo a nivel nacional es otra cosa, pero en el tema Tamaulipas sí se ve un trabajo con seriedad de la presidenta. Tú la ves recorriendo todo el estado, reuniéndose con autoridades, haciendo foros, haciendo conversatorios, etcétera. Entonces, revisando el organigrama, creo que hace poco se veía la necesidad de integrar a 100 personas o algo así nuevas a este poder. Vamos a ver, como comentaba Christopher, como comentaba Mauricio, hay que dar el voto de confianza en este arranque sin dejar de ponerle la luz a los resultados para que vayan orientados al interés general de la gente. Al final lo que queremos es que lo que pase esté claro y los resultados, por qué son esos resultados, y que esos resultados correspondan a la ley, ¿verdad? Y no a cosas que son inverosímiles, increíbles, que montajes, ¿verdad? Que lastiman a la gente. El Poder Judicial no deja de tocar. Afortunadamente yo creo que mucha gente no tiene contacto con él o tiene un contacto desde fuera, pero la gente que desafortunadamente ha tenido que atender una demanda es un tormento, ¿verdad? Un suplicio. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve, cómo desarrolla, cómo va día a día dando esto. ¿Qué papel ha jugado esta capacitación, Christopher, en estos casos en particular, o no ha habido? Yo creo que lo mencionabas tú al principio, es muy importante que se capacite a las personas. Generalmente en las empresas se da una capacitación, pero si venimos de una renovación del Poder Judicial y sabemos todos y está demostrado que llegaron muchos a los puestos que ni siquiera conocen los sistemas judiciales, entonces en estos casos sí va a ser muy importante que se capacite constante y permanentemente, porque son nuevos juzgadores muchos de ellos, entonces va a ser muy valioso. Y yo quisiera nada más rematar, ahorita decía José Manuel lo que está haciendo la presidenta Tania. Antes, hace años, era un secreto quién era el presidente del Supremo Tribunal, nadie lo conocía, nadie lo veía en las calles, ni mucho menos en los juzgados, ¿verdad? Y ahora esta mujer, la presidenta Tania, se está acercando más, ya lo decía José Manuel, se reúne, hace foros, tiene reuniones con barras de abogados, con colegios, con universitarios, alumnos de las carreras de leyes, vamos, está más abierta y se está compenetrando con la sociedad, que eso es importante, porque antes nadie veía al magistrado, era como un... Solo como invitado a los eventos, ¿no? Sí, como invitado a los eventos. Pero es que esa no era la función, ni es la función. O sea, hay aspiraciones y el compromiso del presidente, del Poder Judicial, no está con el pueblo, y se debe de entender y que debe quedar claro, no está con el pueblo, está con las leyes y con la Constitución. Sí, es cierto, a lo mejor trae algún fin político, pero también lo sacas de su ostracismo, ¿no? Nadie lo conocía, y ese placeamiento que se da, perdón la palabra, eso que se está dando, pues también obliga a actuar de manera correcta, ¿no? Mauricio, ¿tú cómo ves la capacitación o falta de capacitación en estos casos que se están pues planteando, ¿no? Mira, investigando? yo creo que en todos los ámbitos, ya sea en el judicial, en el ámbito que sea, nunca se debe dejar de aprender. Entonces, la capacitación debe ser constante en todos los ámbitos. ¿Tu resumen en 5 palabras del tema de hoy? José Manuel Flores, una eminencia.
Gracias como siempre por estar con nosotros, José Manuel. No, al contrario, pues muchísimas gracias, Mauricio, Christopher, es un honor estar con ustedes. Y a nuestros amigos, pues feliz miércoles. Gracias, Christopher Mora, buen día. Muchas gracias, un buen tema el de hoy, gracias al público. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias, Chuy, hasta el próximo miércoles. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.